El título de esta predicación, hermanos, es La oración es capacitación. La oración es capacitación. Como mexicanos, hermanos, tenemos un dicho que dice, y ustedes se lo saben, de lengua me como, de lengua me como un taco. ¿Qué significa esa frase? Es muy fácil hablar, pero a la hora de la hora, la gente se echa para atrás, ¿verdad? A la hora de la hora, las palabras salieron sobrando. Y lo que se necesitaba hacer no se hizo. Hermanos, un episodio así aparece en el Evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo 14, después de la oración de Getsemaní, usted sabe lo que pasó después de que apresaron al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con sus discípulos? Huyeron, lo abandonaron. Pero el Señor Jesucristo había insistido en que ellos necesitaban orar para que pudieran estar capacitados. Vamos a leer el episodio de Marcos capítulo 14, versículos del 32 en adelante. ¿Cómo se llama la predicación de esta mañana? La oración es capacitación. La oración es capacitación. Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante, dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se puso en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No habéis podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Hermanos, este episodio es magnífico. Es una conclusión de en dónde van a quedar las palabras de los discípulos frente a las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vengan, oren conmigo, velad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quiénes eran los discípulos que fueron con el Señor Jesucristo a orar? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes son estos tres discípulos? Le voy a recordar quiénes son. Pedro, Jacobo y Juan son los discípulos que acompañan a Jesús cuando un hombre principal, una persona con autoridad, un romano llamado Jairo, tenía una hija que estaba muy enferma. Va a buscar al Señor Jesucristo para que la sane, pero le dicen: tu hija ya se murió. Y el Señor Jesucristo le dice: no temas, cree solamente. Y entonces le dice a Pedro, Jacobo y Juan: acompáñenme. Llegan a la casa donde está la niña muerta y el Señor Jesucristo la resucita. ¿Y quién vio eso? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasó con Pedro, Jacobo y Juan? Presenciaron un milagro de cómo el Señor Jesucristo tenía el poder de la muerte para poder regresar esa niña a la vida.
Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasa, hermanos, con nosotros si nosotros somos testigos de un milagro que el Señor Jesucristo hace? ¿Confiamos en el poder de Dios? Hace poquito nos enteramos de que un día una señora, el hermano Juan fue a orar por una señora al hospital que la iban a operar. El hermano Juan le dijo, voy a orar por usted para que no la operen. La señora dice, ¿cómo que porque no me operen? Si me van a meter ahorita a quirófano. ¡Sas! Dios contesta la oración y no la operan. Mucho tiempo después, un miércoles, aquí teníamos a la señora. Y la señora dice, yo soy aquella persona que el hermano fue a orar y no me operaron. Pero ahora traigo a mi hijo para que oren por él. ¿Qué pasa cuando somos testigos del poder de Dios? Confiamos, creemos, ¿verdad que sí? Nos motivamos a seguir pidiendo, decimos, gloria a Dios, sí se puede. Y oramos, y oramos, y oramos, ¿verdad que sí? Eso es lo que el Señor Jesucristo esperaría de Pedro, Jacobo y Juan. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Si usted ya ha sido testigo de los milagros de Dios en su vida, en la vida de sus suegros, en la vida de su mamá, en la vida de sus hermanos, entonces su fe debería estar fortalecida y mañana, venga lo que venga, usted debe decir, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Cristo puede. ¿Recuerdan? Cristo, así debería ser nuestra actitud. Espérense, porque Pedro, Jacobo y Juan tienen más encuentros con el Señor Jesucristo. Hay un segundo encuentro que tienen con Él. El Señor Jesucristo se lleva a Pedro, Jacobo y Juan a otro lugar, a un monte, donde mientras hablan con Él, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo se transfigura. Y sus vestiduras se vuelven blancas, como ningún detergente puede lograr hacerlas. Eso dice la Biblia, eso dice. Ningún jabón lo hace. Pero el Señor Jesucristo se transfigura y aparecen Moisés y Elías. Y lo que Dios está haciendo con ese evento es darles una probadita de la gloria. ¿A quién? A Pedro, Jacobo y Juan. Y si Dios nos da una probadita de la gloria, hermanos, se acabó. No hay razón para dudar nunca más del poder de Dios. Nunca más. No lo hay. No lo hay. Y eso le mostró a Pedro, Jacobo y Juan. Pero hay otro evento donde ya no está Pedro, pero sí Jacobo y Juan. Se lo voy a recordar. El Señor Jesucristo anuncia su muerte por tercera vez. Dice que va a subir a Jerusalén y lo van a matar. Mientras ellos están discutiendo, Jacobo y Juan, y les dice, ¿qué discuten entre ustedes? Jacobo y Juan dicen, Señor, prométenos que cuando vengas en tu reino, mi hermano y yo nos vamos a sentar ahí en la silla de los reyes, a un lado de ti. Eso está en Marcos en el capítulo 10. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿ustedes pueden beber la copa que yo he de beber? ¿Sabe a qué se refiere el Señor Jesucristo con la copa? Al sufrimiento. Mire, vamos ahí en el 14, versículo 36. El Señor Jesucristo está orando en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Por qué está orando, hermanos? Porque vienen a prenderlo y lo van a matar. Dice el versículo 36, Marcos 14, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿verdad? Se refería al sufrimiento, hermanos. Bueno, Jacobo y Juan le dicen, queremos sentarnos en tu trono, a tu derecha y a tu izquierda. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿ustedes pueden beber la copa que yo he de beber? ¿Saben qué respondieron? ¡Podemos! ¡Podemos! Y el Señor Jesucristo les dice, de hecho lo van a hacer, pero a mí no me toca darles a ustedes la silla. Fíjense nomás, ya están fortalecidos, ¿verdad que sí? Ya vieron el milagro que Él puede resucitar a los muertos. Vieron al Señor Jesucristo glorificado. Y el apóstol Pedro, uy, hermanos, es el que le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Mire, vamos a regresarnos poquito antes del Getsemaní para que vea la convicción de Pedro, de Jacobo, de Juan y de todos los demás apóstoles. Allí mismo, en Marcos, en el capítulo 14, pero del 26 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: ay, 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 Pedro, cállate. Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: ay, Pedro, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ay, hermanos, miren, de veras que si Dios me muestra cómo resucita un muerto y él está aquí parado, le creo. Si lo veo transfigurado y veo a Moisés y Elías, la gloria está asegurada, hermanos. Y yo como Pedro diría lo mismo. ¿Usted no? ¿No le pasaría lo mismo? O sea, si ya fue testigo de eso. Sí, hermanos, es que miren, la fe es como natural por la experiencia que tenemos. Es como natural. Yo conozco muy bien a mi esposa. Y si usted viene y me da un chisme de mi esposa que habló de mí esto y aquello, yo digo: no, hombre, yo la conozco. Mi esposa no es capaz de hacer eso. Yo le creo, ¿no? Por la experiencia que tenemos. Lo mismo con el Señor Jesucristo. Eso es, o sea, estos arrogantes, no nada más nosotros los podemos juzgar de arrogantes por lo que están diciendo, sino que convivieron con el Señor. Se supone que su fe está fortalecida. Tienen, hermanos, la experiencia en la mano para poder hablar como están hablando. Pero viene la última prueba antes del escándalo. Y hermanos, la última prueba es una capacitación. Es una capacitación. Como cuando usted entra a un nuevo trabajo y lo tienen que capacitar, ¿verdad? Si usted entra a un nuevo trabajo y lo capacitan, usted va a poder hacer su trabajo. Pero cuando el Señor Jesucristo les quiere dar la última capacitación, no quieren. No quieren. Miren, vamos allí al versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con velad? A que no se durmieran, a que se pusieran a orar. Se los había advertido. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesucristo es el contraste de sus discípulos. El Señor Jesucristo le dice: vengan aquí y oren. Oren, oren 1 hora, oren. Y él va y se pone a orar. Y cuando se pone a orar, hermanos, está luchando con que se haga la voluntad de su Padre. Él tiene su carne debilitada. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, Padre. Fíjese bien, es natural que el Señor Jesucristo tenga miedo para enfrentar la muerte. Pero en medio de la oración le dice al Señor: que se haga tu voluntad. Y luego el Señor Jesucristo se para, va con sus discípulos y vuelve a orar. ¿Qué vuelve a orar? Las mismas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Que se haga tu voluntad. Y luego se levanta y vuelve a ir a orar. ¿Y qué ora? Las mismas palabras. Que se haga tu voluntad. Es decir, hermanos, que el Señor Jesucristo nos está enseñando
que nosotros necesitamos la oración como capacitación para que se haga la voluntad de Dios en nosotros en medio de las dificultades. El Señor Jesucristo nos está enseñando que la oración es la capacitación para que nosotros oremos, que se haga la voluntad de Dios en medio de nuestras dificultades. En cambio, el contraste, hermanos, que deberían de tener la misma actitud sus discípulos, no lo hacen. No lo hacen. Ahora, la gente usa mucho la oración como para fortalecerse. Conteste, es espiritualmente, ¿verdad? Y aquí no dice eso. Aquí no dice que usted se va a ir a orar una hora en la madrugada para fortalecer su espíritu, ¿verdad que no? ¿Qué va a fortalecer? La carne. Velad y orad, dice el Señor Jesucristo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si su carne es débil, hermanos, usted debe orar. Si su carne es débil, usted debe orar. Y si usted se enfada de orar, ore las mismas palabras. Y si parece disco rayado, ore las mismas palabras. Porque si usted va y ora, y va y ora, y va y ora, usted va a fortalecer la carne. Y al fortalecer la carne, hermanos, entonces usted puede decir, como dijo el Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad. Si va a enfrentar un problema, si tiene una enfermedad, si está orando por la salud del cáncer, como el de mi suegro, o como el de la mamá de esta Rosy, ¿cómo se llama la señora que viene el miércoles? De Gaby, también. Si usted va a enfrentar una dificultad, hermanos, si usted tiene que enfrentar a un enemigo, un problema en el trabajo, sabiduría para arreglarlo, usted tiene que fortalecer su carne con oración. Eso es lo que los discípulos debieron haber hecho. Fíjese nomás cuál es la actitud de ellos después de que van a orar. El Señor Jesucristo lo adelantó. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Qué pasó con ellos? Huyeron escandalizados. Hasta uno huyó desnudo. Hasta uno huyó desnudo. Pero fíjese la actitud del Señor Jesucristo después de ir a orar, las mismas palabras. ¿Sí? Versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. ¡Basta! La hora ha venido. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levántense. ¡Vamos! Miren, se acerca el que me entrega. ¿Se fijan que no es la misma personalidad del que está orando? ¿Verdad que no? El que está orando es una persona débil. Es una persona que está entristecida hasta la muerte. Es lo que dijo, miren, mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor Jesucristo. Que está orando por temor a la muerte, pero que está orando para que se haga su voluntad. Y cuando termina de orar, hermanos, híjole, es como David cuando agarró las 5 piedras y agarró la honda. Y se para delante del gigante y le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ay, 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 hermanos. Ya no se ve igual el sacrificio del Señor Jesucristo. Ya no se ve igual la muerte de Él. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia entre el Señor Jesucristo y los discípulos? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La oración, hermanos. Porque la oración es capacitación. Y yo estoy muy feliz en esta mañana porque 12 pudieron velar una hora. ¡Qué casualidad! ¿Verdad que sí? ¡Qué casualidad! Como dice la canción. Hermanos, esta semana vinimos a orar 12 horas continuas. Los que se apuntaron, ¿verdad? Otros querían y se quedaron fuera. 12 horas. 13. Habíamos hecho 13 horas. Y vinimos a orar una hora.
Y cuando vinimos a orar una hora y yo sabía que iba a predicar de este domingo, hermano, yo estaba ansioso porque llegara el domingo. Porque yo puedo estar, hermanos, satisfecho, orgulloso de que estuvimos esta semana aquí una hora, hermanos. Ustedes estuvieron aquí. Yo los vi y pudimos estar una hora allí hincados orando, ¿verdad? Si podemos orar una hora, hermanos, podemos más. Si ustedes estuvieron una hora y recibieron paz y fortaleza, hay que orar más, hermanos. El Señor Jesucristo dijo que mientras esperábamos su venida, necesitábamos mirar, velar y orar. ¿Recuerdan la predicación? Pero también enseñó cuando llegó al templo y habían convertido su casa en una cueva de ladrones. ¿Qué dijo él? Que nosotros íbamos a ser la nueva comunidad de oración y eso nos debe distinguir, hermanos. Estoy muy agradecido con Dios porque esta semana pudimos venir a orar una semana. Pero yo los exhorto, hermanos, a que ustedes, así como han sido testigos de los milagros de Dios, y así como han ustedes experimentado la palabra de Dios en sus vidas, la transformación y el poder de Dios en sus vidas, que ese poder y ese milagro, hermanos, no sea menor a la fe que ustedes tengan cuando tengan que orar para que la palabra de Dios se haga su voluntad en sus vidas, y más bien que ustedes acudan a orar a Dios, acudan una hora, acudan 2 horas, fortalezcan su carne, hermanos, y entonces ustedes puedan levantarse y decir: Señor, que se haga tu voluntad. Señor, ya salí de oración, estoy bien fortalecido y ahora sí, venga lo que venga, que se haga tu voluntad y que tú seas glorificado. Que seamos una comunidad de oración, hermanos, y que repitamos esa experiencia mejor que esa antes de que se acabe el año. ¿Estamos? Amén.